¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar juntos de esta manera en este tiempo que por la cuarentena no podemos salir, la contingencia y todas estas cuestiones, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar juntos. Y hablando un poco de la tecnología y los cambios, el tema que vamos a tratar hoy es sé ejemplo para tu hijo. Y vamos a tratar de ver dos temas. Uno, sé ejemplo en tu papel como hombre, esto es afirmar la identidad sexual de tu hijo, de tu hija, específicamente tú como varón. Y el otro, el papel de tu liderazgo en el hogar, tu liderazgo espiritual. Tengo 64 años y en los últimos 50 años ha habido muchos cambios tecnológicos. Obviamente hablando de lo que es pues la computadora, lo que son los teléfonos celulares, las tabletas, el internet, los canales por televisión, ¿verdad? Tantos cables, tantas información que nos puede llegar por diferentes medios. Pero también ha habido muchos cambios en nuestra sociedad. De alguna manera lo que le llamamos los países occidentales, ha habido muchos cambios en cuanto a costumbres, en cuanto a maneras de pensar, ¿verdad? Desde el movimiento que yo recuerdo de los hippies en los años 60, después que vino la revolución sexual, en lo cual la idea era quitar todas las inhibiciones y todas las prohibiciones en España, después de que muere Francisco Franco, y en otros países, cómo la sexualidad se ve desbordada y se ve expresada de diferentes maneras. El feminismo también, que ha traído algunas cosas buenas, pero también algunas cosas malas. Y entonces hemos llegado a que la expresión de la sexualidad no es tanto una manifestación de lo que tú eres desde el momento en el que naces, sino es una manifestación de lo que tú quieres ser. Ya no es tanto soy hombre o alguien puede decir pues yo soy mujer, si no es ahora, bueno, pues sí, yo sé que mi cuerpo es una cosa, pero yo pienso, yo siento una diferente y de esa manera me expreso. Y se ha acuñado este término que se le dice transgénero. Y estamos viviendo, como decía, debido a estos avances en la tecnología, a estos cambios en la sociedad, como la manera de pensar de la sociedad en general, pero específicamente de los jóvenes y ahora de los niños que están teniendo acceso a toda esta información a través de internet, cómo se está deformando la visión que Dios tiene tanto del hombre como de la mujer y la visión tan equivocada que ahora la sociedad tiene de lo que es la sexualidad humana. Entonces vamos a ir desde el principio. Decíamos, la idea es que tú como varón específicamente eres el instrumento principal, eres el líder espiritual en tu hogar y eres tú quien debe dar ejemplo a tus hijos, a tu hijo varón, a tu hija mujer, de lo que es la sexualidad conforme al plan de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 en la creación original, cuál es y cuál era y cuál sigue siendo el plan de Dios en cuanto a la sexualidad. Y dice en Génesis 1, versículo 26 y versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí vemos el plan original de Dios, dice varón y hembra los creó. Ahora es interesante que inclusive en esta época de tanto cambio en la sociedad y tanto cambio en la tecnología, tanto avance, que las personas puedan ser reconocidas por su ADN, de que se puede extraer el ADN de una persona y vamos a suponer un científico extrae el ADN de una persona, lo lleva a un laboratorio y al estudiar el ADN, la composición del ADN pueden decir es un hombre o es una mujer.
La estructura de los huesos, cuando una persona, a veces los forenses que estudian un esqueleto, un cadáver y ven el tamaño de los huesos, dicen esta persona era una mujer o esta persona era un hombre. Inclusive cuando una mujer está embarazada y se va a hacer lo que llaman la sonografía o un eco y se ve al bebé que está moviéndose y que está latiendo su corazón, los médicos ginecólogos dicen es un niño o es una niña. No se habla de un transgénero porque el sexo está ahí. Biológicamente hablando, los seres humanos podemos ser hombres y mujeres. Pero después, decíamos, debido a la influencia de la sociedad, debido a la influencia de la televisión, del internet, inclusive de personas que conocemos a nuestro alrededor, la gente empieza a esparcir ideas, la gente empieza a esparcir sentimientos y puede que llegue a nuestros hijos y ellos se confundan y empiecen a pensar, bueno, pues a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Ya ven que ahora dicen que el amor viene en todos los colores y está la comunidad de homosexuales, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales y tantas cosas que hay que la gente dice, pues es normal, él quiere vivir así y en cierta manera es razón, ¿verdad? Él quiere vivir así, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que Él creó al hombre y Él creó a la mujer. Y a través de la Biblia, al leer la Biblia, nos va asignando diferentes roles que nosotros debemos cumplir. Pero si podemos llamarlo así, el orden natural de Dios en su palabra es hombre o mujer. Y aquí es donde tú como varón debes enseñar, debes ser ejemplo a tu hijo de lo que significa ser un hombre, de lo que significa, en el caso que cuando tu hija te vea, lo que ella debe esperar de un hombre. Vamos a ver algunas otras ideas a este respecto, pero baste como primer punto decir esto, que el plan original de Dios en cuanto a la identidad sexual del ser humano, solamente está ser hombre o ser mujer. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de ver lo que la Biblia dice respecto a la sociedad en la época del apóstol Pablo y la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Dice en 2 Timoteo 3, empezando en el versículo 1, Pablo le escribe a Timoteo y le dice de esta manera, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto nos resume la condición en la que la sociedad está en este momento. Podríamos decirlo en una oración, ¿verdad? La sociedad está formada por hombres y mujeres egoístas, que buscan nada más el sentirse bien. Y como decíamos, el cuerpo ya no es visto como algo que Dios lo creó, sino el cuerpo humano, pensando en el hombre, pensando en la mujer, es que de alguna manera yo tengo este cuerpo, pero yo no lo voy a usar para glorificar a Dios, sino lo voy a usar para yo sentirme bien. Y si yo me veo al espejo, o una persona se ve al espejo y ve a un hombre en ese espejo, pero dice, pues no, eso no me gusta, yo realmente soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y entonces empieza a vivir de esa manera. Pero biológicamente hablando, decíamos su ADN, su estructura ósea, su estructura bioquímica es de un hombre o de una mujer, según sea el caso. Pero viene esta idea de que, bueno, pues es que yo quiero satisfacerme a mí mismo y busco placer. Y el hecho de buscar placer como un hombre no me llena. O el hecho de buscar placer como una mujer no me llena. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer. Dice que seremos sin afecto, bueno, los hombres serán sin afecto natural.
que ellos amarán más los deleites o los placeres que Dios. Y es ahí donde nuestros hijos van a llegar a esa sociedad. Entonces aquí tú, hermano, una vez más, tú como padre, tú como líder espiritual, debes ser ejemplo a tus hijos para que ellos puedan afirmar su identidad sexual. Ahora no solamente que tú seas ejemplo para que ellos reafirmen eso, que sea hombre o si es mujer, sino vamos a ver más adelante, casi al final de este capítulo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje que quizá muchos conocen de memoria. Pablo le dice a Timoteo, el instrumento que podemos usar, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no solamente como hombre tú debes afirmar o reafirmar o mostrar o enseñar o guiar a tus hijos, a tu hijo varón para que él reafirme su identidad sexual. Y en medio de todo este mundo de información confusa que le llega, decíamos, si tu hijo tiene acceso a un celular o al internet por la escuela, por lo que sea, si tiene acceso a amigos, ¿verdad?, que no son cristianos, ¿va a recibir esta información? Yo recuerdo cuando yo era joven, cuando estaba en la preparatoria, de hecho cuando estaba en la secundaria, que había algunos jóvenes que tendían a ser homosexuales y ellos te invitaban a participar de su manera de vivir, decir, pues no es malo, o sea, yo sé que pues sí, yo nací con este cuerpo, pero pues yo disfruto de esta manera, haciéndolo diferente. Y lo vemos en las películas, lo vemos en las series de televisión, cómo se promueve inclusive que este estilo de vida está bien. No ponen a Dios, no ponen el estilo de vida de Dios. Inclusive, si una persona, hablando de homofobia, se ve al espejo y no se acepta a sí mismo o a sí misma, pues ahí ya hay homofobia porque no se acepta. Y luego aparte quiere que uno lo acepte por lo que realmente no es, pues parece como algo muy, muy contradictorio. Entonces ellos dicen, pues yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Y todos, bravo, bravo, qué valentía, y que no sé qué, que el estilo alternativo y qué bueno. Pero si tú vas y les dices, pues yo soy un hombre heterosexual, yo voy a vivir mi sexualidad como Dios lo puso, y te dicen que estás mal, te dicen que eres homofóbico, te dices que odias a los que quieren buscar el ser felices. Y yo no digo que esté malo el buscar ser feliz, pero hay que buscar el ser feliz conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a nadar contra corriente, vamos a ir en contra de lo que el mundo establece, pero es lo que Dios ha puesto como pauta, que hay un hombre y una mujer, estos se casan, tienen relaciones sexuales de la manera natural y tienen hijos. Y después esos hijos son educados conforme vayan haciendo para que sea un hombre y sea una mujer. Pero hablando específicamente del varón, dice aquí en este pasaje que tú otra vez, hermano varón, debes ser un hombre de Dios. No nada más un hombre conforme la sociedad lo dice, sino un hombre de Dios. Y hemos visto diferentes porciones de la Biblia donde dice que el hombre debe ser irreprensible, que debe ser marido de una sola mujer, que debe gobernar bien su casa, que debe ser decoroso, que debe ser sobrio, que debe ser hospedador, que en Pablo habla al hombre, le dice que el hombre debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el hombre de Dios, el hombre cristiano debe estar dispuesto a vivir de esta manera. Y así tú le vas a estar enseñando a tu hijo varón lo que significa ser un hombre de Dios. Y tu hija te va a estar viendo también tu conducta, tus palabras, cómo tratas a tu esposa, cómo los tratas a ellos. Y tu hija va a tener un modelo a seguir para buscar con quién casarse.
Y en medio de este mundo, como decíamos, con tantos cambios tecnológicos, tantos cambios de pensamiento, de conducta, donde hay tanto caos, donde hay tanta tristeza, inclusive donde personas aparentemente felices se suicidan, donde inclusive en todo, ¿verdad? Entre los heterosexuales hay violencia intrafamiliar, en las familias también de homosexuales hay violencia intrafamiliar. Entonces no va por ahí la búsqueda de la felicidad. La búsqueda y el encontrar la felicidad es y está en Dios. Y eso es de lo que tú debes ser ejemplo para tu hijo varón y para tu hija. Por un lado, que tu hijo vea lo que es ser un hombre, y por el lado, tu hija vea con quién puede casarse, un hombre de Dios. Y ya, hermanos, a manera de conclusión de este tema, déjenme leer un pasaje del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 2, está David hablando con su hijo Salomón. David está próximo a morir, pero quiere decirle algo a su hijo Salomón, quizá pensando en cómo había sido él como varón, y amonestar y guiar a su hijo. Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 1, dice así David a su hijo: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Entonces aquí David le está diciendo a su hijo lo que hemos estado comentando, que él necesitaba ser hombre. En ese tiempo, y siempre va a haber hombres que pervierten la enseñanza de Dios y enseñan en contra de Dios, y enseñan que lo que Dios es aburrido y que no vale la pena y que de esa manera no vas a ser feliz, y te dicen: mira, vive de esta manera. Contrario, eres hombre, pues pórtate diferente. Quizá golpea a tu esposa o engaña a tu esposa, o engaña a tu esposa con una mujer, o engaña a tu esposa con un hombre. Eso sí trae diversión, eso sí trae gozo. Pero dice Dios a Salomón a través de su padre: sé hombre. Y ya vimos ser hombre de Dios, ser un hombre que sigue los caminos de Dios en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su pureza e integridad moral, el buscar a una mujer para casarse con ella y procrear hijos, no engañarla, no abandonarla, y guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Entonces aquí David le dice a su hijo: sé hombre, pórtate como hombre. Y luego le dice de alguna manera cómo. Versículo 3, Primera de Reyes 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces aquí Dios, una vez más, nos regresa a lo que podríamos decir, hemos estado comentando lo básico. ¿Cómo puedes tú, como hombre, como líder espiritual en tu hogar, ser ejemplo para tu hijo? Leyendo la Biblia, tratando de memorizarla, de meditarla, de ponerla en práctica. Tu hijo te va a ver, tu hija te va a estar observando. Ora por tus hijos para que Dios les dé entendimiento y ellas puedan comprender el por qué ellos nacieron así, como hombre o como mujer, y que puedan saber cuál es el plan de Dios para ellos. Y entonces vas a tener una buena familia. Una familia que va a ser de bendición para los que componen esa familia, y una familia que va a ser de bendición para los que los rodean. La sociedad nos dice que vivir conforme a Dios está mal, y nos dice que vivir alejado de Dios está bien. Es nuestra decisión quedarnos callados y no decir nada, o es nuestra decisión y decirles: miren, eso está mal. Yo creo en Dios, yo creo en su plan, yo voy a enseñar a mis hijos conforme a su plan, y voy a estar orando para que ellos puedan ser lo que Dios espera de cada uno. Vivimos tiempos muy difíciles, muy confusos, llenos de incertidumbre, llenos de temor, llenos de tristeza.
Aun cuando la gente está buscando placer, lo busca de la manera equivocada, con las personas equivocadas, en los lugares equivocados. La única felicidad viene de conocer a Dios y de servir a Dios. Entonces, hermano, sé ejemplo para tu hijo, para que él sea hombre, sé ejemplo para tu hija, para que ella vea lo que necesita buscar en un hombre. Dios te bendiga. Estemos en oración mutuamente para que Dios nos ayude a cumplir con su palabra. Nos vemos en el próximo mensaje.